todos, bienvenidos a mi canal A Peruvian in the Netherlands. Mi nombre es Vanessa, vivo en Países Bajos hace 3 años, casada con un holandés. Tengo 2 niños, Kiara de 9 años, Luke de casi 5 meses. Y he creado este canal para poder hacer contenido acerca de mis experiencias en Países Bajos y además para mostrar tradiciones y la cultura en Países Bajos. El día de hoy tengo un video hecho especialmente para las personas que están a punto de mudarse a Países Bajos, o a quienes ya están aquí y están preparándose o están tratando de informarse acerca de los exámenes del inburgering. ¿Qué es el inburgering? El inburgering son los exámenes de integración cívica que estamos obligados a dar a las personas que no pertenecemos a los países de la Unión Europea. Hay muchas excepciones ya, pero normalmente si eres de Latinoamérica, si no eres un migrante de high skills, o sea, si no tienes una profesión con un degree o algo así que te puedan exceptuar de realizar el examen, entonces sí estás obligado a dar los exámenes de integración cívica. Estos exámenes, desde que el momento en que tú recibes la carta de dúo, ellos te envían una carta cuando tú llegas, y una vez que tienes tu número BSN, que es como tu ID aquí en el país, y en esa carta ellos te invitan a realizar los exámenes y te dicen cuál es tu fecha límite para poder realizar estos exámenes. Normalmente te dan 3 años ya, y en esos 3 años tú tienes que realizar estos 7 exámenes. En primer lugar tienes el Participatieverklaring, que es un examen de integración para conocer, es una declaración de participación en el cual tú te inscribes en la municipalidad, o sea en tu gemeente. Este Participatieverklaring a mí me costó 150 euros. Yo sé de algunas chicas, dependiendo en qué ciudad vivas, la municipalidad te subvenciona el examen, pero en mi caso yo tuve que pagar 150 euros. Esos 150 euros no te los devuelven, o sea, los tienes que pagar de todas maneras. Te inscribes en la municipalidad te envía una carta y te dice en qué fechas puedes realizar el examen. Dicho sea de paso, para este examen tienes 1 año de tiempo para poder hacerlo, y si no lo haces en 1 año vas a tener que pagar una multa. Bueno, es el único examen en realidad que tiene una duración menor, porque en realidad es un curso. Vas a la municipalidad en las fechas que te ha dicho. Yo lo hice en 3 noches, creo que de un par de horas cada noche, ahora no recuerdo porque fue hace 2 años, y en realidad te hablan de todo de cómo viven en Países Bajos, de cuáles son sus costumbres, todo referente a lo que es convivir con personas de Países Bajos. Así que es súper importante de hacerlo, y es uno de los exámenes que tienes que tener si quieres luego poder tener solicitar la nacionalidad neerlandesa, ¿no? Este es el primer examen que yo di. Después tienes el Sprechvaardigkeit, que es el examen hablado. Este examen cuesta 60 euros, también lo tienes que pagar de tu bolsillo. En el caso de que falles en el examen, obviamente tienes que volver a pagar, o sea, cuantas veces des el examen, tienes que volver a pagar los 60 euros, ¿no? Entonces, el Sprechvaardigkeit es otro de los exámenes que hay que dar para poder tener luego la naturalización. Después tienes el Schrijfvaardigkeit, que cuesta 50 euros ya, y que este es el examen escrito. Después tienes el ONA, que es el Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. En este caso, este examen cuesta 40 euros, pero en mi caso yo no lo he tenido que dar, porque si has trabajado en Países Bajos mínimo 40 horas durante 6 meses, entonces puedes presentar que te exenten de este examen. Así que eso es lo que yo hice, porque normalmente este ONA, yo no he entrado muy al detalle porque como no lo he tenido que dar, pero sé que tienes que presentar un portafolio. Es un proceso bastante largo de este examen para poder darlo si es que no has trabajado nunca en Países Bajos. Pero como te digo, si has trabajado mínimo 40 horas, no como frijwilliger, o sea, no como voluntario en ningún lado, tienes que haber tenido un contrato, y tienen que constar que has trabajado 40 horas semanales mínimo.
durante 6 meses, entonces así ellos sí te pueden hacer que tengas una excepción y que no lo des. Así que para mí ese examen yo no lo he tenido que dar, pero en el caso que lo des cuesta 40 euros. Y después tienes el Lausterfahrdigkeit, que son 50 euros. Este es el examen de escuchar, ¿no? También es bueno, todos los exámenes en realidad, si has estudiado, no son tan difíciles, y después te voy a contar cómo te puedes preparar. Después tienes el Leesvaardigheid, que también cuesta 50 euros. Este es el examen de lectura. Y por último, o sea, tú puedes hacer los exámenes en el orden que tú quieras, ¿eh? Yo solamente los he nombrado aquí, pero tú puedes hacer los exámenes si quieres empezar primero por el hablado, o por el escrito, o por el de lectura, etcétera. Puedes empezar para el que mejor te hayas preparado, ¿no? Y después, por último, yo tengo el Kennis Nederlandse Maatschappij, que cuesta 40 euros, y este es un examen, en realidad, en mi opinión, el más fácil de todos, porque es un examen de conocimientos generales de Países Bajos. Muchísimas preguntas generales, de cultura general de Países Bajos, así que en mi opinión es realmente el más fácil de todos. Pero bueno, si has estudiado, todos te van a parecer fáciles. En total, la inversión para los exámenes de inburgering es más o menos 290 euros. Aquí no he contado el Participatieverklaring, porque como les digo, depende en qué ciudad vivas. Ahí tu municipalidad te dirá si eres tú quien tiene que pagarlo o si ellos lo subvencionan. Pero el resto de exámenes son 290 euros que tú tienes que invertir. Ahora, existe la posibilidad que Duo te preste dinero para que tú puedas hacer el curso. Yo cuando llegué, les voy a contar mi experiencia, yo cuando llegué, Duo me mandó la carta, me dijo cuándo debía empezar y cuándo era mi fecha límite para poder hacer el inburgering, todos estos exámenes. Y en realidad, bueno, yo estaba al principio muy emocionada con el tema de los cursos, y sobre todo sabiendo que Duo podía hacerme un préstamo, que luego tú tienes que devolverlo, obviamente, pero es en 10 años, te dan 10 años de tiempo para poder devolver el préstamo, porque te pueden prestar dependiendo, o sea, si eres un refugiado, te prestan hasta 10.000 euros. Y ahora veo, porque en la época en que yo llegué era 10.000 euros a todo el mundo, pero veo que ahora ha cambiado. Justo estaba revisando la página y veo que ahora si no eres refugiado, si eres de algún otro país, tienes que entrar a tu DigiD, que es la página donde tú puedes poner tu BSN, que es, como les digo, el ID, y ahí te dicen más o menos según cuánto estés ganando. O sea, si estás trabajando, sacan la cuenta de cuánto te podrían prestar. Ya, yo al principio pensaba en hacer un curso presencial, ¿no? Ir a clases, pero después lo pensé mejor, porque realmente cuando fui a preguntar a varios lugares, porque ojo, Duo te presta el dinero siempre y cuando tú hagas los cursos. Ellos tienen una lista en su página web de las escuelas con las que ellos trabajan. O sea, si tú elegiste una escuela que ellos no tienen en la lista, tú tienes que pagarlo de tu propio dinero. Pero si haces el curso en alguna de las escuelas que ellos que tienen convenio con Duo, entonces tranquilamente puedes hacerte el préstamo. Entonces yo fui a un par de escuelas y a mí me pareció carísimo, carísimo realmente. Hay también de la municipalidad, hay cursos que te pueden dar de la municipalidad donde realmente no pagas mucho. Pero a mí se me complicó después, porque yo un mes después de llegar a Países Bajos en 2018, yo llegué en julio, y en agosto ya estaba trabajando. Y aparte, bueno, con el tema de Kiara, todavía Kiara no tenía un daycare, Kiara no se podía quedar sola. O sea, a mí se me complicó mucho con el tema de horarios, y sobre todo porque yo ya trabajaba. Así que yo decidí prepararme sola en casa. Y dije, ok, tengo todos los libros. Bueno, de hecho me hice de más libros, mi hermana me regaló uno, otros los conseguí de una chica que los estaba vendiendo, que ya no los necesitaba. Y al final, les voy a ser bien sincera, los libros no los he abierto para nada, porque tienes toda la información que necesitas en YouTube. De hecho, hay una página que se les voy a poner acá abajo, que se llama @apple,
ya que son holandeses, son holandeses que hacen, que te demuestran cómo son los exámenes y te hacen como que exámenes parecidos a los que vas a tener. Obviamente no son las preguntas que vienen en el examen, pero te hacen el ejercicio como que fuera el examen que vas a dar. Y puedes elegir todos estos exámenes, o sea, pones Sprechvaardigkeit y te van a salir todos los videos que tienen de Sprechvaardigkeit y cómo es el examen, o el Schreibvaardigkeit o Leesvaardigkeit o lo que sea. Y a mí me sirvió muchísimo esta página. Aparte de esa página AdApple, que para mí es la mejor en realidad, hay muchísimas otras páginas donde puedes, online, donde te prueban el nivel de holandés que tienes. De hecho, yo hice ese antes para probar mi nivel de holandés y ver más o menos dónde debía empezar, porque obviamente antes de venir, cuando eres latina, en la embajada, en el consulado de Países Bajos en Perú, en mi caso, tienes que dar un examen, pero es un examen básico de holandés, no es nada parecido a este. Es como que un poquito más completo y más profundo. Y bueno, ahí también das un pequeño examen. Para eso yo me preparé también en un instituto que se llama El Tulipán. By the way, si estás todavía en Perú viendo cómo poder prepararte, El Tulipán no es un instituto caro, pero los profesores son holandeses, entonces obviamente tienes ya la pronunciación de los holandeses, entonces es mucho mejor. A mí me sirvió muchísimo, tengo que decirlo, y me preparé tan bien con ellos me prepararon tan bien que en realidad pasé el examen a la primera con 10 en cada una de los exámenes, porque también es uno de Lauster, me parece, sí, Laustervaardigkeit y Sprechvaardigkeit, y a mí me fue súper bien ahí, y también el examen general, ¿no? Así que el Tulipán, súper recomendado. También les voy a poner la página web del Tulipán para que lo puedan ver y contactarlos. Y lo bueno de esto es que son grupos bastante pequeños, no es un salón lleno de gente, son grupos bastante pequeños, entonces la enseñanza es bastante personalizada. Bueno, fuera de ello estábamos hablando entonces de que puedes recibir un préstamo de Duo, ¿ya? Y yo decidí al final hacer mi preparación en casa, porque yo siempre he pensado que si tienes disciplina puedes lograr lo que quieras. Entonces, en este caso, yo realmente me preparé en casa. Aparte, sirve mucho leer en holandés, ver películas con subtítulos en holandés, ¿no? Puedes verlas en español o en inglés, como quieras, y ponerles los subtítulos, y eso ayuda mucho a que no lo vas a hablar seguramente, pero por lo menos esas palabras se te van a quedar en tu cabecita, y vas a comenzar a tener un vocabulario y vas a poder comenzar a comprender mucho mejor. Así que a mí me ha servido muchísimo. Yo realmente estoy bastante contenta con mis resultados, porque he pasado todos mis exámenes a la primera, o sea, no he tenido que dar una segunda vez o una tercera vez. Incluso el más difícil, que a mí me pareció que era el Sprechvaardigkeit, que es el examen hablado, que es la mitad del examen es hablar, te ponen en un micrófono y te hacen una pregunta y tú tienes que responder en holandés, y la otra mitad es rellenar, ¿no? O sea, te dan opciones para saber si has entendido bien, te dan opciones y tú tienes que rellenar. Obviamente los exámenes son confidenciales, te hacen firmar cuando llegas al salón, te hacen firmar una carta donde te comprometes a no filtrar información o las preguntas que hay en el examen, porque está considerado como una falta grave y te pueden multar. Bueno, volviendo al préstamo, entonces Duo te puede prestar hasta 10.000 euros, pero ahora, como les comento, veo en la página que depende mucho del salario que tengas, entonces ahí hay como una calculadora donde tú entras y ellos te pueden decir más o menos a cuánto asciende el monto que te podrían prestar. El resto obviamente lo tienes que pagar tú, y obviamente ese préstamo lo tienes que devolver, pero es en 10 años. Así que, bueno, si piensas que en realidad necesitas clases presenciales, que sola a veces hay personas que piensan, no, sola no es tan bonito estudiar, o no es tan bonito, ya es muy aburrido.
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas como yo, a mí realmente me parece súper bien hacerlo sola, tener mi propio ritmo y mis propios horarios, pero si en realidad quieres pertenecer a un grupo porque va a ser mucho mejor para ti asimilar, también válido. Así que puedes aplicar a un préstamo de dúo y ellos te dirán pues qué monto te pueden prestar, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, si no has hecho los exámenes en los 3 años de tiempo que te ha dado Duo, ¿no? Tienes que pagar una multa. También hay una tabla en la misma página de Duo, que te la voy a poner ahí. Hay una tabla también de cuánto deberías pagar, porque todo depende de cuántas horas de curso has hecho. O sea, si ellos te han dado un préstamo y tú has hecho ciertas horas de curso, están contabilizadas. Entonces, dependiendo de cuántas horas de curso hayas hecho, tienes que pagar una multa si no has terminado en los 3 años porque no te has sentido preparado, o si has repetido demasiadas veces los exámenes porque no has pasado ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay gente analfabeta, de hecho ellos tienen ahí también condiciones para personas que son analfabetas, que obviamente si no pueden escribir o leer o qué sé yo, tienen que aprender todo en otro idioma, por eso les dan un poco más de tiempo a ellos, creo que incluso 5 años o algo así. Hay muchas excepciones, entonces yo te recomiendo que leas la página, te informes antes de... a veces uno se mete a los grupos a preguntar y todo el mundo habla siempre basado en su experiencia. Entonces, tú, si Duo te ha enviado una carta es porque tienes que hacer el examen, porque ahí te va a decir, tú estás seleccionada para hacer el examen. Como les digo, hay personas de la Unión Europea, por ejemplo de Polonia, yo conozco mucha gente de Polonia con las que he trabajado, ellos no están obligados a hacer un Emburgering, la gente de Rumania tampoco, los canadienses tampoco, y los norteamericanos tampoco, y si son personas que han venido de otro país con masters o degrees o tienen una carrera que acá está catalogada como High Skills Migrant, entonces no necesitan realizar el examen. Además, si también eres menor de edad, tampoco no estás obligado a hacerlo. Por ejemplo, mi hija Kiara no necesitaría hacer el examen porque es menor de edad. Entonces, todas esas excepciones hay que tú tienes que leer bien e informarte. Si te decides comprar libros por ejemplo, puedes adquirir los Naar Nederland. Estos son libros que incluso vienen con CDs, ¿ya? Y ahí en los CDs hay un código donde puedes también practicar. Así que, y son los libros más completos en realidad. De hecho, en el Tulipán utilizan estos libros que son en Naar Nederland. No creo que existan en Perú, pero aquí cuando llegues los puedes comprar de segunda mano, no tienes que comprar los nuevos. Hay muchas chicas que ya están listas con los exámenes y los ofrecen en las páginas aquí en Holanda. Así que antes de comprar e invertir en libros nuevos, porque obviamente el examen y toda la preparación es una inversión que al final no recuperas, porque como te digo, todo lo vas a tener que devolver. Entonces no necesitas libros nuevos. Si quieres pueden estar escritos, incluso a mí la chica me los dio ya escritos, pero en realidad es para practicar. O sea que yo, como les digo, yo personalmente no digo que no los deban comprar, porque por ahí a ti sí te va a servir. Yo personalmente no los abrí, porque también Naar Nederland lo puedes encontrar en la página web, o sea, lo puedes encontrar en internet, y también ahí puedes practicar online, que es mucho mejor que estar escribiendo. Pero tienes todas las opciones, ¿no? Entonces tienes acá todos los CDs y tienes, bueno, todos los pasos para dar los exámenes. A mí, este también es uno de los libros que yo adquirí, y mi hermana me regaló este cuando todavía estaba en Perú. Así que... Pero yo te recomiendo que leas muchísimo, eso es lo que más te va a ayudar. Y aparte, en la vida cotidiana, eso también ayuda muchísimo, que tú... bueno, cada vez que vas a algún lugar siempre vas a ver las palabras en holandés y se te quedan. O sea, imposible que estés acá 3 años y que no se te quede nada. Otra cosa y otro tip que ayuda muchísimo para poder aprender el idioma es poner post-its, ¿no? Los papelitos estos que se pegan.
en todos los lugares donde quieras grabarte los nombres, por ejemplo en el baño, en el WC, si quieres poner ahí, o en el crán, que es el lavabo, o en la cocina, puedes poner ahí la palabra en holandés y pegas tu papelito. Vas a estar llena de papelitos, pero por lo menos se te van a ir quedando las palabras, las de la básicas, las de la vida cotidiana. Y es muy importante que seas disciplinada, porque por más que vayas a un curso, si te la vas a pasar hablando español con las personas que están ahí, o en inglés o qué sé yo, y no practicas, entonces realmente no vas a poder avanzar. Uno de los errores que cometemos los latinos, y lo digo porque también cuando viví en Alemania lo veía. Yo en Alemania, bueno, no tuve contacto con ningún latino, pero tuve contacto con una chica que era chilena, pero no vivíamos en la misma ciudad, así que casi no teníamos mucha relación de salir o algo así. De hecho, mi mejor amiga era de Finlandia, y hablábamos en alemán porque yo en esa época no hablaba inglés. Entonces, el error que nosotros cometemos es: llegamos a un país extraño y claro, nos queremos sentir como en casa porque extrañamos hablar nuestro idioma, y lo primero que hacemos es meternos a hacer vida social con latinos, y eso en realidad no nos ayuda mucho, porque vamos a seguir hablando nuestro idioma, en lo que claro nos sentimos muy cómodos, pero no vamos a practicar el idioma que tenemos que aprender. Así que si quieres realmente aprender bien el idioma, evita tener amistades latinas, o si tienes amistades latinas que también están en la misma situación, hagan salidas como para poder conocer gente de Holanda y poder hablar el idioma, o hacer grupos para estudiar juntos. Son muy pocas las personas, y tengo que decirlo, que en los grupos piden querer conocer gente para poder aprender el idioma. Todas son siempre para salidas a tomar, al bar, aquí y allá, lo cual no está mal, ¿no? Pero yo creo que si estás en este periodo, en lo que más te debes enfocar es en aprender el idioma. Si sabes inglés si ya tienes un idioma adicional a tu idioma nativo, estoy segura que va a ser mucho más fácil aprender otro idioma para ti. Pero todo, como les digo, es cuestión de disciplina y es cuestión de proponérselo, y lo vas a lograr. El idioma no es fácil. Yo de hecho aún sigo batallando con el idioma, pero estoy súper feliz porque he pasado mis exámenes a la primera, porque puedo ir a una cita de médico y no necesito traer a mi esposo conmigo. Ahora con el corona obviamente solamente puede entrar una persona, y ellos siempre son amables, los holandeses, y te preguntan si quieres hablar en inglés o si quieres que te hablen en holandés. Yo siempre prefiero que me hablen en holandés. Si no entiendo, le pregunto en inglés, pero prácticamente en todas mis citas, incluso en las citas cuando estuve embarazada y todo, he tenido las citas todas en holandés. Ellos me preguntaban en holandés, yo también respondía en holandés, y me siento orgullosa en ese sentido porque he podido avanzar bastante a como llegué hace 3 años, en que no entendía absolutamente nada. Iba a las reuniones de los amigos de mi esposo, o cuando sus familias, nos reuníamos con su familia, y yo estaba sentada ahí, pese a que ellos se dirigían a mí en inglés. Obviamente entre ellos hablaban holandés, y yo estaba así como que es súper aburrido, te sientes súper fuera del lugar cuando nadie habla tu idioma y cuando tú no puedes entender el idioma de ellos. Entonces muchas veces la necesidad hace que tú entiendas. Además tienes que leer papeles en holandés todo el tiempo. A mí me envían cartas en holandés, no te las envían en inglés ni en español ni nada por el estilo. Y por ejemplo el belasting, que es la recaudadora de impuestos, el Belastingdienst te envía solo cartas en holandés, no te las envía en inglés. Entonces tienes que saber, para saber qué impuestos tienes que pagar, o cuáles son tus derechos o tus deberes, etc. Es súper importante aprender el idioma. Hay mucha gente que piensa y dice, bueno, como en Holanda hablan todos inglés, ¿para qué voy a aprender holandés si todo el mundo me va a hablar en inglés? No es tanto así. Yo les diré, y no sé si dependa de ciudades, supongo que en Ámsterdam, pues porque es una ciudad muy turística, la gente no necesita hablar holandés. Pero por ejemplo acá en Tilburg, que es una ciudad grande también,
hay mucha gente que a veces no le da la gana de hablarte en inglés y te hablan y te hablan en su idioma, o hay gente que no habla bien el inglés. Por ejemplo, las personas mayores no hablan muy bien a veces el inglés, entonces prefieren hablarte en su idioma. Entonces no es tanto así de que, bueno, como todos los holandeses hablan inglés, ¿para qué me voy a preocupar en aprender el idioma? Además que siempre es importante porque la gente te respeta mucho, los holandeses, igual los alemanes. Cuando estuve en Alemania y aprendí alemán, aunque no lo hables bien, respetan mucho el hecho de que te esfuerces en aprender su idioma. Eso es algo súper importante. Una vez que has dado tus exámenes, obviamente tú tienes, para cada examen tienes que prepararte, y para cada examen tienes que inscribirte en la página de Duo, seleccionar la hora, el lugar donde quieres dar el examen, la hora donde quieres dar el examen, y ellos te mandan siempre una carta unos días antes del examen para decirte, pues para recordarte el horario, etcétera. Ahora, cuando vayas a dar tus exámenes, ellos no puedes llevar absolutamente nada. Cuando tienes lentes, te hacen sacarte los lentes, te los revisan. No puedes entrar ni con reloj, ni siquiera con tu propio lapicero. Ellos tienen lapiceros, ahora con lo del corona también, ellos incluso los desinfectan y todo lo demás. No te permiten entrar con reloj. Lo único que tienes que llevar, o sea, puedes llevar tu cartera obviamente, y ellos tienen lockers donde vas a dejar tus cosas en los lockers, ¿ya? Y ahí tienes que dejar tu celular, tu reloj. Lo único que te piden llevar es la carta de invitación, porque ahí en la carta figuran tus datos para saber que eres tú, y tu ID. Es lo único que te piden llevar. Después el resto se tiene que quedar en el locker. No puedes entrar con absolutamente nada, ni menos con tu lapicero, ni nada por el estilo. Y obviamente no puedes estar hablando ahí porque te pueden sacar del examen, y eso sí es súper malo porque después tienes problemas, ¿no? Así que mejor respetar las reglas, y eso te va a ir mucho mejor. Entonces, una vez que das los exámenes, que has cumplido ya con el tiempo y has dado todos los exámenes, ellos te mandan un diploma, y en ese diploma dice pues que ya estás, que has pasado todos los exámenes, y ese es el diploma que te va a servir junto con otros papeles que también lo puedes encontrar en la página del IND, que te lo voy a poner acá. Puedes presentarlas para poder pedir tu naturalización y tu pasaporte holandés, ¿no? En realidad es bastante sencillo si te has preparado. Los exámenes, hay muchísima información en la web. Parece que Luke tuvo un mal sueño, así que se ha levantado un poco lloroso. Por eso lo he traído conmigo. Además, estuve desaparecida de las redes un buen tiempito, porque estaba saliendo de una gripe bastante fuerte. Así que hoy día lo llevamos al médico. Pero bueno, pasando al tema en el que estábamos. Y si quieres realmente integrarte a la cultura holandesa en todo el sentido de la palabra, intenta aprender el idioma. Ya les digo que la gente respeta muchísimo cuando tú aprendes un idioma que no es el tuyo. Entonces les das la impresión de que eres una persona muy, ¿cómo se dice? Muy hardworking, o sea, que te esmeras mucho. Aunque no lo hables bien, aunque no tengas la mejor pronunciación, qué sé yo, intenta de hablarlo, y eso te va a ayudar muchísimo también con papeleos o cosas que tengas que hacer aquí, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este video informativo acerca de Limburgering. Si tienen preguntas, no duden en hacérmelas en los comentarios, que yo los estaré leyendo y les estaré respondiendo. Y no olviden darme un like si les ha gustado el video. Suscribirse a mis redes sociales, Instagram y Facebook, a Peruvian in the Netherlands. Y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias por mirarme. Doei.